gutxi gerturatu da aurkezpen honetara, baina eskerrik asko etorri zareten hori. Egunon, gaur gurekin Jose Antonio Gio dugu, bere Venezuela Vencera liburua aurkezteko eta egun Venezuelan dagoen egoera komentatzeko. Jose Antonio Egido soziologia eta politika zientzietan lizentziatua da EHU-gatik eta tesi doktorala aurkeztu zuen, doktorea da soziologian, Frantziako Provence Unibertsitatea. Horrez gain, 15 liburu baina gehiago argitaratuak ditu, Estatu Espainiarrean, Euskal Herrian, eta baita ere Argentinan, Venezuelan, eta Latin Amerikako zenbait lekutan, Brasil, eta Tunisian ere bai. Eta bere azkeneko liburua, gaurkotasun handiko liburua da, izan ere Venezuelari buruz da, bere helburu nagusia da ulertzea koiuntura baina gehiago, unean gertatzen ari dena baina gehiago, zein diren egiturazko faktoreak ulertzeko gaur egun zergatik Venezuela hedabide guztien lerroburuetan dagoen. Eta besterik gabe, eskerrik asko Euskal Herriko Unibertsitateatik zure liburu aurkeztera, Jose Antonio, eta nahi duzunean, aurrera. Pero os agradezco y le agradezco mucho a Asier por el esfuerzo de convocar la presentación de este libro sobre Venezuela. Digamos que este libro es un trabajo que resume 11 años de presencia allí investigativa. Cada uno de los capítulos da para una tesis doctoral, ¿no? Y luego está la necesidad también de ofrecer un material que no es desconocido porque no hay mucha voluntad de que se conozca, de que circule un conocimiento de fondo sobre la realidad venezolana, que es una realidad muy marcada por la voluntad occidental, la política, la tensión, la polarización. Hay que explicar también un poco el título, ¿no? Sobre todo el subtítulo, ¿no? Lo que Venezuela afronta es lo que afrontan los países del tercer mundo. Aquí, cuando yo estudiaba, había el centro EGOA, el centro sur, no sé si existe todavía, el estudio del desarrollo. Ya no estaba de moda la palabra tercer mundo, ahora está mucho menos de moda, ¿no? Pero hay, donde está la verdadera comunidad internacional, tiene una situación estructural muy parecida a la de Venezuela. Y de hecho, uno de los primeros antropólogos venezolanos se llama Miguel Acosta Sañés, ¿no? Le llaman el segundo descubridor de Venezuela, es un hombre que ha estudiado las negritudes venezolanas, entre otras cosas. Él, en el año 35, describe su país como un país semifeudal y semicolonial. Y casualmente, al año siguiente, Mao Zedong describe a China de la misma manera, semifeudal y semicolonial. Ahí terminan un poco las comparaciones con Venezuela, ¿no? Porque Venezuela proviene de la realidad colonial española, con todo el trauma que eso existe, que eso supone y que no ha sido superado. O sea, que China es una vieja sociedad estatal de 4000 años, pero se enfrenta a la acometida del mundo occidental que lo somete a una situación primero colonial, luego semicolonial. No pudieron nunca los occidentales dominar completamente China, por eso Mao habla de una semicolonialidad. Y en el caso de Venezuela, formalmente es un estado independiente, pero las compañías petroleras han llegado, norteamericanas, occidentales, han llegado a controlar el poder político a través del gobierno norteamericano. Y le establecen una situación de falsa independencia. Hay un gran profesor venezolano que se llama Núñez Tenorio, José Rafael Núñez Tenorio, que es un gran desarrollador de la dialéctica del marxismo y del marxismo, con estudios de gran brillantez
que contrastan con la pobreza del mundo académico venezolano actual, ¿no? Entonces, Núñez Tenorio tiene un libro que se llama El carácter de la revolución venezolana, del año 69, cuando la izquierda además tiene una influencia enorme en la Universidad Central de Venezuela y en otras. Él dice, el modelo mundial de neocolonia de los norteamericanos es Venezuela. La formalidad de un Estado independiente, pero la realidad de una política, de una economía absolutamente dirigida por los monopolios petroleros y por el gobierno norteamericano. Y eso es lo que marca el siglo XX. En Venezuela no se habla mucho del siglo XX, Chávez habla mucho del siglo XVIII y XIX. Para que leer a Simón Bolívar a mí me resulta difícil, porque es un castellano muy... Pero leerle a Marx y a José Rafael Núñez Tenorio y a los grandes sabios revolucionarios, académicos del siglo XX, no solo es grato, sino que te da las claves para entender cabalmente por qué pasa hoy en Venezuela lo que pasa. Claro, ¿por qué es la realidad del tercer mundo? Porque Venezuela tiene una especificidad petrolera, pero Brasil ha tenido una especificidad cafetera o cafetalera. Colombia, una especialidad ahora de la cocaína, más o menos. Históricamente ha sido el café, el petróleo. Ha habido como unas especializaciones en las que el gobierno norteamericano ubica la producción de cada uno de los países del patio trasero. Y eso se formaliza en el Tratado de Chapultepec del año 45, en el que el comercio exterior estaba orientado según las necesidades de la metrópolis norteamericana, del tío Sam, de lo que llaman ahora el imperio. Hasta Fidel hablaba del imperio. De, coño, el imperialismo. No, el imperio. Y este es un factor que ha dificultado enormemente el desarrollo de cada uno de los países. Pero hay una especificidad petrolera que hay que considerarla, porque claro, digamos que con las modificaciones, con la invención del motor a explosión, la aplicación de los combustibles fósiles como energía de ese motor a explosión es una revolución en la navegación, ¿no? Que llega aquí, en Bilbao, los primeros acorazados que fabrica los astilleros de Bilbao van, por cierto, la flota española, pero son de motor de explosión, ¿no? Que funciona con gasolina. Churchill dice, nosotros hemos ganado la Primera Guerra Mundial porque hemos navegado en un mar de petróleo que lo hemos aplicado a los motores de nuestros acorazados, ¿no? Para Bilbao era muy importante el mineral de hierro, pero para el mundo occidental, para Venezuela, disponer de una fuente abundante de petróleo a comienzos de siglo era de una radical importancia. Venezuela, digamos, es el tercer gran suministrador de petróleo del mundo industrial, motor de explosión. Primero California, segundo Bakú, tercero Venezuela. Las compañías petroleras olfatean el petróleo, pero todavía no se sabe la inmensa cantidad de petróleo que hay en Venezuela. Y al olfatear el petróleo, ¿qué hacen? Bueno, hacen que el gobierno norteamericano, siempre servidor fiel de los intereses de los monopolios privados, mandan en 1908 una flota de 4 barcos de guerra. De esa flota sale un almirante, un comodoro, que lo describen con un gorro de plumas, va caminando hasta el Palacio Presidencial, que es Casa Amarilla, y le pone una carta al vicepresidente de entonces, porque el presidente se ha marchado, el presidente está enfermo de los riñones y se ha ido a curar, Cipriano Castro. El vicepresidente es un general matón, analfabeto, más listo que el hambre, se llama Gómez. Y ese comodoro le dice, nosotros, el presidente Theodore Roosevelt, que es entonces el primer Roosevelt, ¿no? Luego venía otro que se llamaba igual, pero Roosevelt le dice, nosotros queremos que usted sea el presidente. Entonces Gómez dice, de acuerdo. Y entonces se produce una protección, vamos a decir, a cambio de que Gómez entregue en concesión a las compañías occidentales
que son tres básicamente de petróleo. La British Petroleum, que es anglo-norteamericana, la Shell, que es anglo-holandesa, y la compañía que va a tener más importancia, la Standard Oil of New Jersey, de la familia Rockefeller. Y hay una anécdota porque las concesiones son que el país entregaba a esas compañías la soberanía absoluta sobre el suelo y el subsuelo. Y la única ley es la de la compañía petrolera. Hay un enorme antropólogo venezolano, Rodolfo Quintero. Tiene un trabajo nunca superado, la antropología del petróleo y la sociología del petróleo. Pero la riqueza de estos sabios académicos era que venían de la pelea. Rodolfo Quintero pertenece a la generación del 28, Gómez lo detiene, lo pone a hacer carreteras, porque es uno de los proto-marxistas, se pone luego a fundar sindicatos, luego, después de pasar por la cárcel y por un montón de penalidades, desarrolla la antropología académica y describe esa sociedad que crean las compañías petroleras. Entonces, estamos en el Palacio de la Ciencia, ¿no? ¿Qué es la ciencia social? Para Núñez Tenorio dice, la ciencia social es el descubrimiento de la ley de la historia, y eso solo lo hace Marx. Antes de Marx hay propaganda. La historia, como la describen los positivistas, es la sucesión de reyes o de personas extraordinarias. Marx, dice José Rafael Núñez Tenorio, descubre que los modos de producción se han desarrollado en base a la capacidad que ha tenido la humanidad de acumular en su capacidad productiva y saltar de un estrato, de un modo de producción al siguiente modo de producción. Y la sociedad que se produce es lo que algunos dicen que es el elemento central del marxismo, que es la formación económica y social, que es la suma de la estructura económica de una sociedad, que para la ciencia social es la economía, la estructura es la economía, junto con la superestructura, que es lo que no es economía, que tiende a perpetuar, a legitimar la estructura económica. Entonces, esta vaina que empezó a contar de cómo los gringos le entregan el poder al vicepresidente con sus 4 barcos de guerra allí, que por cierto sacaron los cañones para que nadie tuviese duda, desplazando además a los alemanes y a los otras potencias europeas que habían en 1905 atacado al país para cobrarse una deuda, ya mandan los norteamericanos con una flota de guerra. Pero ahí se produce un fenómeno social de la mayor importancia, porque Venezuela pasa del modo de producción semifeudal, es un tema de discusión académica profundo, porque hay académicos que dicen que ya Cristóbal Colón llevó el capitalismo a América. Yo estoy totalmente en contra de eso. ¿Cómo va a llevar un país feudal español, castellano, vasco-castellano, o como se llame, cómo va a llevar el capitalismo? El capitalismo se desarrolla en función de la acumulación originaria, del desarrollo industrial, políticamente de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. España es incapaz de llevar el modo de producción capitalista. Y sus colonias son la aplicación de la encomienda. La encomienda es la estructura de dominio feudal a hostia limpia, perdón, esto no es muy académico, usted me perdona, sobre los indios, doblado de una manifestación, de un modo de producción anterior que es la esclavitud. O sea, en el materialismo histórico se sucede de menos producción a más producción. Entonces primero está la comunidad primitiva, después está el esclavismo, después está el feudalismo, es el esquema de Marx, que es un esquema grosso modo, ¿no? Porque luego eso se combina, en cada momento hay varios modos de producción que conviven en un mismo tiempo, pero el esclavismo que lleva la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que es en mi Euskaltegui donde intentaba sacarme, yo planteaba la Compañía Guipuzcoana de Caracas en los 90 y era un tema que molestaba, no se podía hablar de eso. Bueno, pues los señores guipuzcoanos, los jaunchos guipuzcoanos con el apoyo del rey, llevaron esclavos negros. De manera que el modo de producción era una mezcla atrasada de feudalidad y de esclavitud. A látigo, a látigo. Entonces, ¿cómo viene el capitalismo a Venezuela? Viene desde fuera
son las compañías petroleras norteamericanas que crean una burbuja de capitalismo moderno sin capitalistas. Es extraordinario. Primero nace la clase obrera y luego nacen los capitalistas privados. ¿Por qué? Esas empresas extranjeras contratan, hay que sacar el petróleo. O sea, el petróleo no viene Rockefeller allí a sacarlo. No, no, no. Contratan a campesinos, a arruinados, a comerciantes arruinados, margariteños, falconianos, de todas las partes del país, procurando que encima peleen entre sí, son los que están activando la sacada de petróleo, ¿no? Eso es la entrada de una forma particular de modo de producción capitalista, atrasado y neocolonial. Y eso va a tener consecuencias muy importantes para transformar la sociedad venezolana, porque nace una clase obrera. Nace y luego muere, como clase para sí. Porque el año 36, esos obreros petroleros contratados por la British Petroleum, por esas compañías que yo he citado, hacen una gran huelga petrolera. Entre las cosas que piden es agua helada, fíjate. Claro, en el trópico no les daban ni agua a los obreros de allí, ¿no? Pero junto al agua helada piden una cosa que aquí no se pide. Aquí se pide pasta. Las reivindicaciones de los pensionistas es pasta. Allí no, es el poder de Venezuela sobre sus recursos naturales. De manera que en esa huelga del 36, donde se pide que suba un bolívar de jornal diario y agua helada, están pidiendo una reivindicación política. Emerge un nuevo actor que nunca había existido en Venezuela, la clase obrera, con los comunistas en condiciones de máxima persecución, porque este régimen de Gómez, apoyado por los norteamericanos, hizo de Venezuela no un país más atrasado que el resto, hizo un país completamente aislado del mundo. O sea, Argentina en aquel momento, México, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, son países abiertos al mundo y a las ideas, abiertos a la migración europea, donde sí se han producido cambios enormes, se ha producido el nacimiento de los sindicatos, de los partidos comunistas, de los partidos burgueses, de las elecciones, de la democracia burguesa, de las constituciones republicanas. Venezuela de eso nada. Ahora que los gringos y Urkullu están pidiendo elecciones, yo les digo, con Gómez hubo 3 presidentes norteamericanos sucesivos, que no me voy a acordar del nombre porque no quiero acordarme después del de Roosevelt. ¿Algún presidente norteamericano entre 1908 y 1935 pidió elecciones en Venezuela? No, no, porque estaban muy contentos de que la Standard Oil of New Jersey sacaba todo el petróleo que le daba la gana sin pagar impuestos y sin pagar nada al país, nada. Porque encima, es una cosa increíble, la ley de hidrocarburos la hacen los abogados de las compañías petroleras extranjeras en el Parlamento de Gómez. Fíjate, ahora que pasa cosas un poco parecidas por aquí, pero se disimula. Por eso el país entra en una situación, hay para mí el mayor historiador del país, Federico Brito Figueroa, comunista también, casualidad, tengo yo la culpa, dijo, Venezuela contemporánea, país colonial. Y dijo, sí, un país colonial. Ni siquiera neocolonia, como dice Núñez Tenorio. Y Brito Figueroa es el último a estudiar las clases sociales, porque el chavismo lo que ha hecho es asumir la metodología del Banco Mundial, que son estratos. El estratos A, el B, el C y el D según los ingresos. Claro, nada que ver con la riqueza de la ciencia social, es decir, del marxismo, perdóneme que no me caiga ningún rayo, en la que está el concepto tan fino de la clase en sí o la clase para sí, donde no está solo el ingreso, está el nivel de conciencia y el nivel de organización y su relación con el poder, que lo tiene ahora muy claro la patronal, la COE, Confebas, esos son clases para sí. Esos no quieren pasta, no quieren el poder, que eso es lo que les permite tener la pasta. Lo que dice Bourdieu, capital cultural, capital social, y todo el capital es de ellos, clase en sí. Entonces, eso, el chavismo no maneja la finura que han tenido los grandes sabios que ya están muriendo cuando viene Chávez al gobierno, porque cada uno es hijo de la época
en la que nació y la que vivió. Entonces, el proceso de Chávez nace en un momento de contrarrevolución mundial. Yo tuve aquí un profesor, vamos a ser, ahora que estamos en confianza, de Relaciones Internacionales, que venía a ser senador del PNV. Ellos nos llevaban a las clases los folletos de Progreso como que eran capturas al enemigo. Como hacía la falange de las banderas de los rojos, pues lo traía también. Ese es el mundo universitario que yo me encontré, y el mundo universitario que se encuentra Chávez, porque es un fenómeno mundial. La palabra imperialismo, Atilio Borón lo dice, y lo dice en Argentina y todo el mundo ¿qué va? ¿Imperialismo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues es un concepto en ciencia económica fundamental, porque en el año 16, cuando Lenin lo materializa, hay pocos sectores que son objeto de la concentración económica. Hoy no hay ningún sector económico que esté fuera de la concentración monopólica. Primeramente, ahí está, también es una expresión de la importancia que le da el mundo occidental y los Estados Unidos a Venezuela. País controlado, grandes empresas que dominan el país, que controlan el poder político y que dificultan un desarrollo, yo tengo dudas con lo que voy a decir, natural, vamos a decir. ¿Qué significa un desarrollo natural? Que unas fuerzas locales, nacionales, hubiesen podido establecer el desarrollo del país conforme a sus intereses. Más o menos, ¿no? Más o menos. Ahí no hay eso. Ahí, el desarrollo del país lo han manejado los norteamericanos. ¿Qué es lo que quieren volver a hacer? Bolton dijo en enero, estamos en negociación con empresas para que cuando le tumbemos a Maduro, sean esas empresas las que hagan negocios. Las empresas, les digo, con el chavismo siguen haciendo negocios, y Repsol sigue haciendo negocios. Lo que pasa es que en vez de tener el 90% del capital de las empresas petroleras, tienen el 49%, y el 51% es de empresas nacionales. Eso es la soberanía nacional del país. Y lo que quieren es tirarle a Maduro para que esas empresas dominen el negocio de la bauxita, del oro, del coltán, del petróleo, del gas, 90%. Y dejarle el 10% a la burguesía proimperialista venezolana. Entonces, el desarrollo del país absolutamente alterado. Yo, en este librito, lo que hago es hablar de esa economía deformada, que lo que hace es deformar la superestructura social. O sea, el materialismo histórico nos explica que hay una relación entre la estructura económica y la superestructura. Y hay una discusión sobre esa relación es mecánica o hay elementos de autonomía en la influencia que tiene la estructura económica sobre la superestructura. La superestructura es el Estado, la ley, las clases sociales. Hay quien dice que el lenguaje no, pero todo lo que no es economía es la superestructura. Entonces, a una economía deformada, una superestructura inevitablemente deformada. Por eso yo digo aquí, Krapulinsky en todas partes. Marx, en el 18 Brumario, a Napoleón III le llama Krapulinsky, ladrón, de crápula, eres un crápula, un ladrón. Bueno, pues esta economía deformada potencia una tendencia, que algunos dicen que venía de la colonia española, de mega corrupción. Una tendencia estructural, porque es muy fácil destruir una sociedad corrompiéndola, comprando a sus funcionarios, ¿no? Pero hablo también de las metrópolis, del aparato del Estado, del consumismo, de una sociedad parcialmente lumpenizada. Porque no ha habido un desarrollo industrial como lo ha tenido Colombia, o Argentina, o Brasil, que en los años 30 hablaban de la sustitución de importaciones. Venezuela está prohibido. En Venezuela había que vender petróleo y los gringos se encargaban de lo demás. Así de claro. Entonces, los gringos han tenido mucho interés en que el país no se desarrollase. Pero cuando surge un fenómeno para mí del mayor interés, y que yo creo que el chavismo no le ha puesto mucho interés en el estudio, porque ahora tiene bastantes problemas en sobrevivir, que es la emergencia de una burguesía nacional. Muere Gómez, el tirano Gómez, hijo del imperialismo norteamericano, que nunca convocó elecciones, que tenía a los presos en una cárcel llamada La Rotunda, atados con argollas,
un tipo medieval, hay un presidente de transición puesto por los norteamericanos y surge un militar que hace algo revolucionario. Es plantear un desarrollo burgués nacional. Entonces, hay un historiador chileno, poco trosco, que dice, no, el capitalismo y la burguesía no necesita adjetivos, sí necesita adjetivos. En el caso de China, en el caso de Venezuela. No es lo mismo, sino que es exactamente lo contrario. Una burguesía nacional a una burguesía compradore, que encima técnicamente algunos autores lo ponen en portugués. Porque en el mundo asiático era el enlace entre el consulado y las empresas extranjeras, y el pueblo, el consulado europeo colonial y la población, compradore. Entonces, el general Medina Angarita plantea que las empresas petroleras tienen que pagar impuestos. ¿Qué es eso? Pagar impuestos. Y que tiene que haber una reforma agraria, porque el país está sometido a esas condiciones absolutamente medievales y feudales. Son los herederos de la encomienda, de unas relaciones de vasallaje feudal. ¿Qué pasa con el general Medina Angarita y con su gobierno? Que la embajada norteamericana, el señor James Carrigan, conocemos el nombre del embajador, hay un gran historiador, Oscar Battaglini, venezolano, que lo estudió con detalles, unido a un trotskista, es algo, Venezuela es toda parte, es todo al revés. Así como en América Latina en general los pro-norteamericanos son conservadores, Venezuela son conservadores y son trotskos. Porque el año 39-40 hay un personaje que se llama Rómulo Betancourt, que se va a Costa Rica, se pone a estudiar a Trotsky, según dice Emmy Croes, un historiador del movimiento obrero venezolano, que participa en la fundación del Partido Comunista, pero luego tiene otro proyecto, que es crear Acción Democrática. Acción Democrática. Partido... Ayer la policía venezolana ha detenido a uno de los líderes de Acción Democrática, el señor Zambrano, que estuvo en el golpe fascista y terrorista del 30 de abril. O sea que la cosa va hasta hoy. Pero viene de la izquierda trotska, enfrentada al Partido Comunista, y le da un golpe que va a romper a la clase obrera venezolana como clase en sí. O sea, ¿os acordáis que hablo del año 36, no? Nace la clase obrera que pide agua helada y el poder. Las empresas petroleras, que no son idiotas, serán malos, pero idiotas no. Lo mismo que Repsol y Iberdrola, no. Tontos no. Esto no puede ser. Estos negros, estos indios de mierda, perdón, no es académico, pero es lo que piensan, queremos que saquen petróleo, no que tomen el poder. Entonces, se han creado sindicatos bajo dirección comunista, los primeros sindicatos, donde está el antropólogo, que no es antropólogo todavía, Rodolfo Quintero, porque una cosita aquí, académica, Max Weber, que se estudiará mucho en sociología aquí, es tomado como una referencia, de que el sociólogo, el científico, no puede ser político. Hay quien dice, Jan Ziegler, que esa teoría podrida de Weber llevó a los nazis a controlar la universidad alemana. El verdadero científico tiene que ser político y tiene que estar al servicio de la humanidad. Eso hace Rodolfo Quintero. Rodolfo Quintero contribuye a crear sindicatos. Los sindicatos son mayoritariamente comunistas, pero está todavía activa un adendo, o sea, una adición de la Constitución de Gómez que dice: el que es comunista tiene 20 años de cárcel, solo por ser comunista. Dice que Gómez le preguntó a su ministro Arcaya: ¿y eso de comunismo qué es? Y Arcaya le dijo: malo, están contra Dios, están contra la familia, contra la propiedad. 20 años de cárcel. Y eso a Medina Angarita no le había dado tiempo para eliminar ese adendo constitucional, esa adición. Y Betancourt, el trosco, se va a chivarle al presidente Angarita, que era un gran hombre: mire, esos sindicatos son comunistas, usted tiene que aplicar la Constitución de Gómez y meterlos en la cárcel y disolverlos. Y en realidad disuelve los sindicatos y eso le permite a Acción Democrática crear
unos nuevos sindicatos vinculados a la patronal, corrompidos, anticomunistas, que van a terminar dándole un golpe de Estado a Chávez en 2002, la Central de Trabajadores Venezolanos. Y ahí empieza un proceso de descomposición moral e ideológica de la clase obrera, porque los salarios, la patronal petrolera dice, es fácil, con lo que estamos ganando subimos el salario a los trabajadores del petróleo y creamos un abismo entre los obreros petroleros y el resto de la población, que está en condiciones de subdesarrollo completo. Gran tragedia, porque los militares tienen que asumir un poder, un rol social que la clase obrera estaba incapacitada de tomar. Por eso, porque pasó, regresó de ser clase para sí a ser clase en sí. Era un montón de tipos, algunos corrompidos. Eso ha pasado en otros países. En México les llaman, tienen un nombre ahí, el sindicalismo pistolero, corrupto, y ahí en Venezuela ha pasado. Eso hace que el obrerismo no se entienda muy bien en Venezuela. Los sindicatos han estado divididos, viene por la infiltración de las empresas petroleras vía Acción Democrática, Rómulo Betancourt. Y eso explica Chávez. O sea, Chávez viene a cubrir los huecos que no lo puede cubrir la izquierda, ni la clase obrera, ni la burguesía nacional. Porque la burguesía nacional muere con el golpe de Estado de los Adecos de octubre de 1945. Que encima Rómulo Betancourt le llama la Revolución de Octubre. Todo en Venezuela es gracioso. Dan ganas de reírse mucho con la Revolución de Octubre. Con el embajador norteamericano, qué bien, qué gracia. Le exilian al general Medina Angarita, que había hecho la ley de impuesto petrolero, y a mí me parece un gran hombre. Y esa burguesía nacional tiene un rol antiimperialista porque sus intereses contradicen los intereses de las compañías petroleras extranjeras. Y esas compañías petroleras extranjeras impidieron el desarrollo de una industria local, una industria nacional. Exactamente eso pasa en China. En China, Deng Xiaoping, no me voy a hacer un excursus muy largo, pero en 1978, vuelvo a decir lo que dice Mao en 1935, esa burguesía nacional es nuestra aliada. Y no tiene que ver con la burguesía compradora a la que tenemos que expulsar. Y ese es el componente de la Revolución Nacional Democrática en China y en Venezuela. Porque es acabar con el poder de los terratenientes que esclavizan al pueblo y acabar con el poder de una burguesía al servicio del poder extranjero. Por eso es nacional y por eso es democrática. Y eso es, en el fondo, lo que está pendiente en Venezuela, ¿no? Venezuela tiene que hacer una ingeniería social para construir su burguesía nacional y su clase obrera nacional. Porque todavía la clase obrera tiene que zafarse del atraso que le ha supuesto 80 años de adequísimo, ¿no? de aristocracia obrera. Me decía un especialista chileno, estuvo trabajando en PDVSA industrial, esa gente trabaja bien, pero los obreros de PDVSA se saben privilegiados y no quieren que se produzca el desarrollo del país porque va a afectar a sus intereses. Para ser una clase que dirija el país, tiene que asumir sacrificios. El sacrificio es perder privilegios. O sea que el desarrollo industrial que se tiene que producir, y tal vez al calor de la crisis, si no los destruyen, van camino de eso. De eliminar una burguesía extranjera, extranjerizante, proimperialista, de la que Ana Sagasti está enamorada y es su aliado, y que es un factor de atraso del país. Porque el país lo que no puede hacer es saltar de ese capitalismo atrasado que yo he tratado de describir al comienzo, al socialismo, sin nada en el medio. Eso no puede ser. Eso lo podemos hacer aquí si quisiéramos. ¿Para qué no queremos? Porque aquí hay un desarrollo industrial elevadísimo, y eso se puede poner fácil al servicio de la población. La cosa es que aquí hay factores ideológicos de otro tipo, y políticos que no lo van a permitir. Está la OTAN, la ley de partidos, la Audiencia Nacional, las cárceles, y la gente que vive muy bien, pero en un país
industrialmente atrasado al socialismo se va por etapas. Y esas etapas duran mucho tiempo, todo el tiempo que se necesite. Y según el materialismo histórico, tú no puedes ir de la comunidad primitiva al capitalismo sin pasar por el feudalismo. No te puedes saltar las etapas del desarrollo histórico. Hay excepciones. Y esas excepciones las describe la Internacional Comunista, con perdón. Y es cuando un país atrasado se pega a la industria moderna de un país socialista amigo. Eso permitió que Turkmenistán, Azerbaiyán, Kazajstán, país de pastores y de camelleros, se convirtiesen en países industriales adelantados. Porque hubo, en los años 30, un proceso de industrialización que la humanidad se asombró y que los norteamericanos alababan. Ahora no está de moda elogiarlos. Yo tuve en un ministerio de Venezuela, a mí no me echaban, pero no me daban trabajo. Yo me puse a estudiar la planificación soviética, porque es lo que ellos necesitan, la planificación. Porque los norteamericanos les vendieron una planificación falsa, totalmente falsa, una pseudo planificación, cuando la planificación estaba de moda. En Francia había un Comité Nacional de Planificación. La planificación es, además el capitalismo ve que es la manera de evitar crisis que a ellos les afecta, pero que su propio sistema genera. Crisis periódicas, ¿no? Pero bueno, no me voy a entrar mucho en ese asunto. El caso es que Venezuela necesita pasar por una fase de desarrollo de las fuerzas productivas bajo control de un nuevo tipo de Estado. Un Estado nacional y democrático. Porque la porquería de Estado actual de Venezuela es el hijo del Estado adeco corrompido al servicio de los monopolios extranjeros, donde no funciona nada. Porque no tiene que funcionar nada. Tiene que haber un Estado absolutamente débil. Por eso al proceso venezolano yo no le llamo revolución. Es un proceso que apoyo, heroico, admirable, difícil, que está costando un montón de esfuerzos, pero la revolución es un corte. Apartar un aparato del Estado y construir otro aparato del Estado. Eso, por la vía electoral por la que se llegó al poder, no se pudo hacer, y donde se ha podido es por una guerra. Y las guerras son dolorosas, son jodidas, pero yo creo que científicamente hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Que es un proceso que arrastra la realidad de un aparato del Estado corrompido. De hecho, las misiones funcionaron porque eran al margen del viejo aparato del Estado, ¿no? Yo fui profesor en la Academia Diplomática, hay varios diplomáticos por ahí que fueron mis alumnos, y un profesor me dice: Gido, siéntese ahí. Yo le voy a contar una cosa. En Venezuela las cosas funcionan, se trabaje o no, porque era la mentalidad petrolera que ha hundido al país. Tú aquí, o en el mundo capitalista o socialista humano, si tú no cumples tus compromisos laborales, te echan a la calle. En Venezuela no. Todo lo resolvía la renta petrolera, ¿no? Que es un factor de atrás. Y esa es la filosofía de ese aparato podrido del Estado. Pero sus teóricos era el profesor Ramón Losada Aldana, que fue como mi padre político, hablaba de un Estado nacional y democrático, que tiene que dirigir un proceso de industrialización con planes de desarrollo planificado. Y la planificación es compleja, pero es la manera en la que los países han salido para adelante. Siria ha salido para adelante porque aplicó la planificación, Argelia en su momento, Irak en su momento, con buenos resultados, Birmania, Mali, con Modibo Keita, por supuesto Cuba, Argentina, Francia, tenía un comité nacional de planificación, que la cierra en el año 92, cuando todo lo que huela soviético está mal. En Venezuela hay un profesor que se llama, y que escribió un libro que era un estudiante, un becario, ¿no? Se llama aquí becario, ¿no? Un becario en Venezuela, de Cordiplan, se llama Michel Chosudovsky. Tiene un libro muy bueno, La miseria en Venezuela, y dice: coño, estos tipos dicen que planifican, estos adecos, y dicen: para el año que viene vamos a crear 600.000 empleos, pero solo han presupuestado 100.000 empleos, y los 500.000 restantes, que venga la Virgen María y que... Entonces, Chosudovsky, profesor, jubilado ahora de la Universidad de Ottawa, creo,
Esto es una caricatura, la caricatura que les permitieron los monopolios gringos, los servicios de inteligencia gringos, que controlaban el aparato político del Estado colonial venezolano, que es contra lo que se levanta Chávez, contra lo que se levanta lo que ellos llaman la revolución bolivariana y el proceso de liberación nacional, para acudir a una verdadera planificación que no se ha podido hacer. Me lo dice a mí Jaime Nesturdi. Yo trabajo 2 meses para él y es el Ministerio de Planificación y me dice, nosotros no planificamos. Coño, a confesión de parte, relevo de pruebas. No voy a hacer una tesis sobre eso porque el Ministerio de Planificación me está diciendo que improvisan, no planifican. La planificación necesita estabilidad política y no han tenido estabilidad política. Y necesita asesores que no sean posmodernos. No me voy a meter con los profesores de la Universidad Complutense de Madrid porque alguno de ellos está defendiendo a Venezuela. Pero lo que han aportado al país no ha sido muy bueno. No voy a poner nombres. Por respeto, y le animo a uno a que siga defendiendo a Venezuela. Pero han llevado al país la teoría del decrecimiento económico. Decrecimiento económico. Y le dan 400.000 euros por hacer un informe. Pero el decrecimiento económico, eso lo hacen con la conferencia de París, o no sé qué rollo de París del año 73, y a lo mejor sirve para la cuenca del Ruhr o para la margen izquierda de Bilbao. Pudiera ser. Hay un profesor, un doctor en economía belga que lo cuestiona. Lo que no se puede cuestionar es que aplicar y proponer la teoría del decrecimiento económico en Venezuela es servir a los intereses extranjeros de los monopolios que no quieren que Venezuela se desarrolle más que como productor de hidrocarburos. Y es una traición a la causa nacional venezolana, no sé si me explico. Más claro no puedo ser. Entonces, con esos asesores y con ese desbarajuste ideológico han ido a salto de mata, ¿no? Si esto pasa en Nicaragua en los 80, donde hemos estado hablando, era muy fácil. Comisión Nacional de Planificación, área propiedad del pueblo. Y en Cuba, con el Che Guevara, lo mismo. Porque la planificación además es una conquista no del socialismo, de la humanidad. Es la primera vez en 10.000 años de historia humana en la que el ser humano, organizado en sociedad, maneja los flujos económicos y el crecimiento económico. Y dice, vamos para allá. O sea, tenemos que cuantificar, digamos, los resultados de nuestra sociedad, ¿no? Y para eso hay que movilizar a la sociedad. Tema muy importante, Venezuela, ¿por qué ha sido colonia? Porque le han impedido eso. Y cuando incluso los presidentes pro-norteamericanos se saltan el guión de los intereses de sus amos norteamericanos, los barren del juego político. Por ejemplo, el coronel que fue dictador del 48 al 58, que se llama... 5 minutos. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, sé cómo se llama su jefe de policía, ¿no? Pero él plantea el desarrollo ferroviario del país. Esto es, en Venezuela están vendiendo carros son automóviles. La Ford, la Chrysler y la otra compañía dice, no, que quiero ver trenes, yo quiero vender mis carros particulares. Entonces, eso favorece el derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez, que tenía un esquema de desarrollo. Entonces, tú te das cuenta el atraso de un país sin trenes cuando estás en un país sin trenes. Y cuando vas al tren aquí, claro, como siempre has vivido lo de un tren, esto es una cosa que viene del cielo, no viene del cielo, es una conquista de la civilización, pero ellos tenían tren y lo sacaron. Por eso digo, entonces, bueno, los desafíos, y por eso hablo de las dificultades de la revolución nacional en una colonia petrolera. Cuando Chávez plantea poner por delante la revolución nacional, no hay más que dificultades. Y este año es el año de todas las dificultades. Y este libro no es weberiano, nosotros tomamos partido. ¿Sí? Tomamos partido. Queremos defender el derecho de ese pueblo a la soberanía, al desarrollo, a la estabilidad política, a su propio sistema económico. Es un pueblo que queremos extraordinariamente y que nos ha dado mucho, y queremos que en el mundo universitario también se levanten voces, como se hablaban aquí de las instituciones, no sé si burocráticas o no, del desarrollo EGOA. Pues que EGOA, que es Venezuela, tenga derecho al desarrollo. Y eso pasa porque
se mantengan las fuerzas chavistas en el gobierno, sea derrotada la acometida de Trump, de Bolton, de las compañías que han dominado ese país, y es posible que eso pase también, que eso va a pasar, porque estamos en una nueva era en la que ya los norteamericanos no tumban los gobiernos que les da la gana a ellos, que es lo que han hecho desde el año 89 hasta aquí. Los norteamericanos te decían, no solo te decían cambio de régimen, te decían, te voy a enviar a la edad de piedra, que es lo que decía Caspar Weinberger o algunos de los filibusteros que han ocupado cargos de gobierno allí. Y Afganistán, y Libia, Irak, lo mandan a la edad de piedra. Y el caso de Venezuela no va a ser así, estamos convencidos, pero necesita apoyo. Necesita mucho apoyo, mucha comprensión, y que en el ámbito académico también se comprendan este tipo de fenómenos. La pomada central de la geopolítica, el eje de la geopolítica mundial hoy es Venezuela. Si Venezuela cae, los norteamericanos van a resistir su decadencia 100 años más. Ahora están atrincherados en su patio trasero, después de haber sido golpeados en Oriente Medio. Y está Rusia, está China, está Irán, está Corea, está Belarus, Turquía, la India, no van a permitir que se perpetúe el hegemonismo norteamericano, que se permite ahora sancionar a quien compra petróleo iraní, aunque sea Turquía, que es un país de la OTAN. No hay derecho internacional, no hay una comunidad de naciones, no hay ya Naciones Unidas, está la grosería de este equipo de matones al servicio del capitalismo norteamericano, que ya es el capitalismo de los monopolios. Esto es en realidad el elemento de lo que se está jugando allí. Pero hay en Venezuela un país que sufre. Acaba de decir un centro de estudios económicos norteamericanos que llevan 40.000 muertos desde la aplicación de las sanciones en Venezuela, por resultado directo de la aplicación de las sanciones. Tiene que haber un juicio de Nuremberg a Pompeo, a Bolton, al asesino Abrams y a todos los que colaboran con esta política de cambio de régimen, que ya son 40.000 muertos, todo a favor del pueblo venezolano. Ese es el cinismo que ya hemos visto. También bombardeaban Serbia para proteger al pueblo y protegían Libia de su dictador. Mentiras y falacias, ¿no? Pero el mundo se va a llevar una sorpresa, porque estamos convencidos que, como decimos, Venezuela vencerá. Muchas gracias, profesor Asier, y gracias por eskerrik asko, José Antonio, orain pixkat, galderen txanda ireki aurretik, nik bai, galdera bat egin nahi nintzukela, egungo egoerari lotuta, bale? Eta gero ja, bueno, nahi duenak, gauden apurren artean, norbaitek nahi bat baduzu ze galdetu, galdetu bezala. Comentabas que evidentemente había una infraestructura corrompida desde el punto de vista de la construcción del capitalismo en Venezuela, que ha llevado a que haya una superestructura igualmente corrompida, ¿no? Y deformada, ¿no? Y eso es cierto, pero claro, desde finales de los 90, cuando llega el chavismo, vemos como que hay tres etapas en el chavismo, ¿no? Todo el rato hay una embestida por secuestrar la soberanía de Venezuela, por una parte internamente, por la poca industria pero que hay, pues, alimenticia, o por las élites de la gestión del petróleo, etcétera, que tratan de alguna manera evitar que el gobierno venezolano, el nuevo chavista, ¿no? tuviera soberanía y que de alguna manera la implementase. Tenemos por otra parte las injerencias externas para también secuestrar la soberanía. Entonces hay un juego entre estos dos intentos de secuestrar la soberanía venezolana, endógeno y exógeno. Al principio tiene más importancia el exógeno. Hoy en día sabemos que sobre todo desde el 2015 es muy importante también el exógeno, y desde el 2017 prácticamente digamos que el intento principal es exógeno, que viene por parte de Estados Unidos. No obstante, sí que desde el año 2009 más o menos, el endógeno empieza a tomar cierto protagonismo que se extiende hasta el 2015, que es cuando se casa con la bajada del petróleo de 2014-2015 y se casa con la presión externa, ¿no? Y aquí viene la pregunta que te quería hacer. Parece que pasa en Venezuela y pasa en muchos países de Latinoamérica, en esa década ganada. El éxito de sacar a mucha gente de la pobreza hace que haya muchos sectores
que han pasado a ser clases medias o clases más o menos acomodadas, o con los mínimos vitales asegurados, que pasan a confrontar a los gobiernos progresistas y pasan a ser aliados de esa élite que quería secuestrar la soberanía internamente, y esa élite, y no en ese caso élite, sino las potencias externas que quieren también secuestrar la soberanía de Venezuela. En este sentido, da la sensación que falla en la construcción de una burguesía nacional, realmente. El Estado venezolano y los países progresistas latinoamericanos. Tú que has vivido allí, ¿cómo has visto esto? Mira, hay una cosa, hay un, no sé si habéis leído a Emil Sader, que es un sociólogo brasilero, tiene un libro, un sociólogo muy interesante, ¿no? Tiene un libro en siglo XXI, Editores, que habla del nuevo topo en América Latina, y él se queja con razón de que la década ganada, los gobiernos progresistas han adolecido de una falta de visión estratégica. Es decir, yo tengo algún compañero y algún jefe político en Venezuela de formación científico-social, es decir, marxista, que por decir lo que yo decía, lo que he dicho, algún viceministro, alguna viceministro sin esa visión estratégica, interpretando mal y sin la formación necesaria, le acusaba de neoliberal a los planteamientos de ese compañero. Es decir, se ha improvisado en visión estratégica. De manera que durante los años, claro, hay que periodizar, efectivamente, como tú decías, ¿no? Plantear, cuando Chávez descubre el socialismo como un niño descubre los zapatos nuevos, no lo digo en plan crítico, lo digo porque es una búsqueda de un hombre formado como especialista en lucha antiguerrilla, pero que la vida política, su capacidad natural, su inteligencia, le va abriendo a nuevas ideas, ¿no? Y las va asimilando y las va expresando, ¿no? Entonces, cuando él descubre el socialismo, ese matiz de la burguesía nacional no existe. Toda la burguesía es mala, todo el capitalismo es malo. No sé si me explico. Claro, cuando yo escucho a un hombre que viene de la vieja y pequeña izquierda, derrotada pero heroica, venezolana, Ali Rodríguez Araque, que se ha muerto hace poco. A nosotros nos citan, me cita mi jefe, os voy a contar una anécdota, no sé si es abusar un poco o qué, pero yo estaba con el libro de Siria, y a mí Venezuela ya estaba mamá de Venezuela, con perdón. Me dicen, Ejido, vente, Maduro ha convocado un congreso de economía. Acaba de perder las elecciones a la Asamblea Nacional. Bueno, a la orden, ¿qué vamos a decir? Pues yo soy un soldado. Me dicen, es que va a estar aquí representante de la burguesía nacional. Y yo, ¿qué digo? Yo voy a decir una frase de más, pero allí me encuentro con Ali Rodríguez Araque, que era realmente el número 2, una cabeza lúcida de la izquierda venezolana, que se escindió del Partido Comunista, pero el comandante Fausto, él dice, hemos hablado demasiado pronto del socialismo. Dice, coño, ay, me dio una paz escuchar a ese hombre, esa frase, que no es que él renuncie al socialismo, no, es que él conoce su sociedad y conoce los periodos, las etapas, porque esto que estoy diciendo yo era obvio, lo diré 1000 veces, pero hace pocos años era una ortodoxia inaceptada por la oficialidad chavista, que tenía sus think tanks que están ahora en completo, los viejos think tanks están en completa decadencia, afortunadamente. Uno es el Centro Internacional Miranda, otro el perro de Operación Conciencia, no sé qué se llama, una cosa vinculada a PDVSA, que practicaban el diversionismo ideológico. Y eso es lo que se queja Emil Sader, el brasilero. Ha faltado una visión estratégica, ¿no? De cómo el hecho de ser una economía rentista petrolera complica más la visión del asunto. ¿Por qué? Porque en los altos precios petroleros tú no estás pensando en las vacas flacas. Estás pensando en resolver, y es una discusión, las urgencias sociales de una población en hambre. Porque esta economía petrolera, aparentemente muy rica, había generado unas desigualdades monstruosas.
Entonces, Chávez se aboca a lo que él dice, pagar la deuda social. Claro, yo pienso, la manera estable, sostenida y sostenible de pagar la deuda social es construir un tejido industrial que no va a depender del precio del petróleo, porque los asesores petroleros de Chávez se pensaban que los altos precios petroleros iban a durar siempre. No lo digo yo, dice Mendoza Potelá, uno de los mayores asesores petroleros del Banco Central de Venezuela. Dijeron, vaya error que hemos cometido. Claro, el precio petrolero hace así, ¿no? Como las curvas de Kondratiev, ¿no? Sube, baja, porque Venezuela no controla el precio. Entonces, basar tu desarrollo en precios altos, sin construir una base económica, es el problema que tienen hoy. Porque ¿qué pasa? Cuando bajan los precios del petróleo, los norteamericanos agobian al país con sanciones, sabiendo los norteamericanos que los precios del petróleo volverán a subir. Pero si han destruido la capacidad económica y financiera del país, no van a poder beneficiarse del momento alcista del precio petrolero. Es el problema que tiene el país. Con encima una muy mala gestión pública, no la digo yo, la dice Maduro, en un gesto de honestidad. Dice, cuando le preguntó Euronews a la BBC, ahora en febrero, él dijo, es que el país ha pasado de producir 3 millones de barriles a 1 millón por los gestores que puse yo en el marco de una lucha por el poder con el equipo de Rafael Ramírez. Fíjate, tienen como principal suministrador de divisas el petróleo, PDVSA, y se cargan su compañía petrolera. Se cargan provisionalmente porque está ahí, tiene que mantenerse en el poder. A mí me gusta y me parece honesto que reconozcan sus errores. O sea, que no me venga ninguno, es que estás exagerando, no estoy exagerando. Pero no le voy a dejar a la oposición venezolana que me diga lo mal que se ha hecho allí, porque primero lo dicen los chavistas, yo me he tirado 11 años allí. Y mi posición es de apoyo cerrado a la revolución venezolana, la nacional, la bolivariana o la que sea, y de apoyo cerrado a la soberanía del país. En plan, brigadas internacionales. Si nos piden que hay que ir a echar plomo, vamos a echar plomo. Pero claro, para alimentar la solidaridad nosotros tenemos que ir con verdades, no con historias. Pero hay que reconocer lo positivo. El trabajo pedagógico de Chávez ha hecho una cosa que no se ha hecho en Argentina y en Brasil. No solamente subió el nivel de consumo de la población, también subió el nivel de conciencia. Eso no lo hizo el PT de Lula, eso no lo hizo la Kirchner peronista, eso no lo hizo los gobiernos de centroizquierda de Chile, ni probablemente el Frente Amplio Uruguayo de nuestro amigo Mújica y de Tabaré Vázquez, pero sí lo hizo Chávez. Chávez tuvo una intensa tarea pedagógica, desarrolló una revolución cultural, tuvo un éxito enorme en proponer los consejos comunales y las comunas como una verdadera forma de organización directa del pueblo, tuvo el éxito de crear el PSV, le puso a un comunista en la escuela de cuadros, al que tuve el honor de servir como último gesto antes de morir, que luego por cierto se lo calzaron, lo echaron la dirección del PSV, pero sin apoyo dimos formación a 6.000 cuadros del PSV, y todo eso es que este pueblo ha renacido, y este pueblo resiste. Donde no ha resistido Brasil, que han caído sin honor, donde no ha resistido ante Macri Argentina, sí resiste la conciencia genuina que Chávez contribuyó a levantar. Eso es así. O sea, junto a las ventajas sociales, a la lucha contra la pobreza, la brutal desigualdad, el ataque a los derechos sociales de los regímenes criminales de esta oposición que aspira a volver al poder para joder al pueblo, por eso la gente tiene memoria, y Chávez trabajó la memoria, no solo la de Bolívar, sino también la de estos, por eso decía, no volverán, no volveréis, porque saben, aunque la economía probablemente esté peor que en la época de los adecos, conocen de la corrupción y de la traición de esa gente que está pensando en sus cuentas en Miami y en Madrid, y comprarse medio barrio de Salamanca de Madrid. Ese es su patriotismo venezolano, ¿no? Entonces hay un mérito indiscutible que es el genio, el carisma, el amor enorme de Chávez por su pueblo. Y este es el resultado. El 1 de mayo se habla de 400.000 personas en la calle, respondiendo a la guaidonada de la CIA y la trumpada del 30 de abril en el
en Altamira, ¿no? 400.000 en Caracas. Y yo he visto desde un droncito, ahora todos en dron, nunca allí ha habido tanta gente como el 1 de mayo, cuando el país está así. Está así. Ahí ya nace un nuevo actor político y un nuevo actor social. O sea, la clase obrera tiene problemas, pero hay un actor que habrá que definirlo, clase popular, le va a Camilo Torres, no sé, pero hay una gente que aguanta, que está aguantando. Esa gente merece que lo apoye. Vale, es que José Antonio, ¿Galderarik alguna pregunta? No. Nadie. Yo todavía tengo una más. Bueno, hemos hablado un poquito de ese segmento social que se benefició de la ladera ganada, pero de alguna manera cambió de bando, ¿no? En algún momento, en algunos países e incluso también en Venezuela. Otra cosa es que lo que sí que en Venezuela se ha dado, y eso es lo interesante, es se observa cómo realmente las filas chavistas, ¿no?, han sido capaces de crear una identidad, una identidad nacional, y no sabemos muy bien cómo está definida ideológicamente, pero al menos es nacional. Y defienden el interés de Venezuela por encima de todo, ¿no? Y eso es obvio. Por el ejemplo, yo creo, contrario, y es muy duro, es el de Ecuador. El de Ecuador, cuando designa a Lenín Moreno cambia de bando, gana las elecciones, pero cambia de bando, y Ecuador se disuelve prácticamente el correísmo como un azucarillo en agua. Quedan evidentemente sectores, pero no son todo lo fuertes que cabría esperar, ¿no? Además, desde el punto de vista macroeconómico, Ecuador fue el país que más avanzó. Entonces, también llamaba la atención eso. Pero bueno, voy a un poco a la pregunta que quería hacer, ¿no? De todas, estamos viendo que la embestida contra Venezuela es brutal, ¿de acuerdo? Es brutal. Internamente lo ha sido, externamente lo es, pero ahora sobre todo es externamente. La posición interna está fragmentada, a pesar de lo que nos cuenten los medios de comunicación. Enrique Capriles y los Guaidó se iban muy mal. Enrique Capriles fue el primero en no reconocer la autoproclamación de Guaidó. Y Copey está jugando a defender al Estado y no al intervencionismo estadounidense. De todas maneras, en una embestida tan fuerte desde el exterior, la cuestión es ¿hasta cuándo se puede aguantar? ¿Hasta cuándo se puede aguantar? Porque yo aquí un poco empiezo a ver que se empieza a repetir el escenario de la Nicaragua sandinista de los 80, cuando llega un momento en el 1990, cuando llegan las elecciones, ¿no?, y ya Estados Unidos directamente dice que va a admitir el resultado siempre y cuando Violeta Chamorro gane las elecciones. Y la gente, no por convencimiento, pero por acabar con el sufrimiento, al final, ¿no?, pues, como es bastante humano, pues cede y gana Violeta Chamorro. Aquí, cuando vengan las siguientes elecciones, por mucho que se resista, es muy probable también que llegue un momento en el que la gente, por muy bien vertebrado que esté el chavismo, diga en un momento, se acabó, ya tenemos que acabar con el sufrimiento. Y probablemente una vez que llegue al poder la oposición, el sufrimiento se aligerará mucho, porque con la apertura, con terminando las sanciones y abriendo un poco económicamente el país, en los 2 primeros años puede entrar mucho dinero y puede acabar con la herencia del chavismo en un periodo bastante corto. Entonces, la pregunta es, vamos a acercarnos a ese escenario nicaragüense, va a llegar un momento en el que se va a romper realmente el apoyo que tiene el chavismo en las urnas y asistiremos a lo que hemos asistido de forma más retrasada en el tiempo, a lo que hemos asistido, por ejemplo, en Argentina, con Macri? La verdad es que, mira, Venezuela es un país difícil de predecir, que uno tiene la sensación de que siempre está a punto de caerse y que nunca se cae. Parece que es un país que está siempre en el filo de la navaja. Año 2010, enorme sequía, grave problemas eléctricos, que la sequía afecta a los generadores eléctricos del Guri, ¿no? De ahí se salvó el país, pero se pasaron a unas inundaciones tremendas, moría un montón de gente porque los ranchitos se caían, otro problema gigantesco. De ahí el país salió con la gran misión vivienda de Venezuela. Nunca se supo cuánta gente murió, finales del 2010, 2011, muere Chávez, 2013, el país otra vez se cae.
Maduro, las elecciones a la Asamblea Nacional del 2013, no, perdón, 2015, septiembre, yo creo. Era noviembre del 2015, a nosotros nos tuvieron, yo creo que se cayó porque estuve yo pidiendo apoyo pero la Asamblea Nacional refleja una gran molestia del pueblo venezolano. Es un voto de castigo allá problemas que son más pequeños que los que tiene ahora el país, que son gigantescos. No hay luz, no hay agua, no hay alimentos, el dinero no sirve, no hay transporte, no hay medicamentos. Una situación tremenda, tremenda. Pero lo normal en todas esas situaciones sería que se cayese. Es lo que pasó en otros países, con menos resistencia. Por un lado, te encuentras que yo creo que no ha habido, académicamente alguien me podrá decir, oiga, Gil, usted se contradice porque no ha habido una ruptura con el aparato del Estado, pero sí ha habido unos cambios institucionales grandes, más radicales que los de Brasil, Argentina, Ecuador, que le han permitido al país resistir. Por ejemplo, un Tribunal Supremo de Justicia que no sea una parrala de traidores, como en el 2002, cuando le dieron un golpe de Estado a Chávez, esos magistrados de derechas dijeron que los golpistas que estuvieron a punto de fusilar a Chávez estaban preñados de buenas intenciones. Claro, entonces, para Occidente, este imperialista, eso es el colmo de Montesquieu, de la separación de poderes. Cuando tienes a unos traidores en el poder judicial, en el poder político, en el poder militar, no, haya habido cambios en el poder judicial, ha habido unos cambios fundamentales en la Fuerza Armada Nacional del país, que es el camino que tiene que seguir el resto de los países, porque los norteamericanos te plantean un órdago militar inmediatamente. Son esos generales que Chávez educa los que están sosteniendo el país. En Brasil no, en Brasil no. Los militares, Lula no los tocó. Yo me encontré con unos militares brasileros en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, donde me mandaban a formar a mis muchachos. Tus muchachos tendrán 20 años, los míos eran coroneles. Y vean una sala llena de coroneles a decirles lo que te estoy diciendo a ti. Pero sin permiso de la autoridad, yo no puedo dar un paso ahí. Pero sí había unos brasileros y yo les hablo del capitán Lamarca. ¿Quién es el capitán Lamarca? Es un oficial brasilero que participa en la guerrilla antidictatorial. Hay una película. El capitán Lamarca, ¿qué opina? Entonces, esos oficiales brasileños me dicen, ¡es un traidor! Con el acento carioca. ¡Un traidor! Tú fíjate el test de nivel ideológico de los militares venezolanos al de los militares brasileños. El Lula no cambió. Y eso ha sido el sostén para el golpe de Estado que le dio Temer a la señora Rousseff, para este escándalo judicial, etc., ¿no? Luego, la gente de Venezuela teme a la oposición. Es decir, son los errores de la oposición lo que le han impedido llegar al poder, porque finales del 2015 ganan ampliamente la Asamblea Nacional. Entonces, lo normal era seguir acumulando fuerzas para ganar las elecciones presidenciales. Pero antes de las elecciones presidenciales está la guarimba del 2017. ¿Qué pasa en el 2017? Este terrorista de la gente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, que está en una... lanzan a la gente a quemar chavistas vivos en la calle. Entonces a mí me dicen, mira, Ejido, Venezuela es un país violento. Las cosas no son fáciles. Pero que agarren a un tipo por ser negro, le llenen de gasolina y le den fuego, nosotros no lo aceptamos. No es nuestra cultura. No sé si me explico. Puede ser la cultura de los paramilitares colombianos, que es terrible, ¿sabes? Terrible. Cortar a la gente con motosierra. Y eso educan a los paracos venezolanos a matar a la gente con motosierra. ¡Viva! No. Pero eso de que en una manifestación, una marcha anti-Maduro, quemen a la gente viva, tuvo un efecto. Que una gran parte de la oposición, del pueblo opositor,
se negó a apoyar a estos asesinos. Y cuando Maduro convoca a la Asamblea Constituyente, esa gente fue a votar. Los opositores, en contra de la posición criminal de Voluntad Popular, de Leopoldo López, de este bandido de Guaidó, que eran los jefes políticos de la gente que quemaba viva a la gente, una gran parte de la oposición, más o menos moderada, se acabó, vota a la Asamblea Nacional Constituyente. Es un fenómeno muy propio del país. Y claro, yo necesitaba intérpretes, me decían, oye, mira, y me dijeron, ha habido un ejercicio práctico para la Asamblea, y la gente burguesa se decía, yo voy a votar aquí, no acepto lo que están haciendo esto, porque encima están quemando los barrios de los ricos, o sea, las estupideces de la niña mimada de la CIA y de las agencias de inteligencia norteamericanas, que era Voluntad Popular, se tiraban un tiro a su pie, es decir, era el boomerang permanente, la equivocación, la estupidez política en poder concentrar la queja contra Maduro por el mal manejo económico, que lo ha habido, lo ha reconocido el propio Maduro. Y con una vía inteligente, conociendo su país, yo creo que hubiesen ido a las presidenciales y las hubiesen ganado, porque las presidenciales se adelantan con un acuerdo en el que está Zapatero. Zapatero ahora es peor que Maduro. Zapatero está diciendo, es el peor error que han podido cometer. A lo mejor hubiesen, por esa vía, más moderada e inteligente, ya estarían en el gobierno. ¿Qué pasa? El pueblo piensa que poner a esos quemanegros vivos en el poder va a ser un baño de sangre. Esa gente da miedo a la mayoría del pueblo, incluso una parte de la gente opositora. Y están diciendo, ustedes véanle a Jaime Baylis, que es un tipo de la CIA, que en la Mega, está en YouTube. Estoy diciendo, hay que quemar a los chavistas, cuando estemos en el poder va a haber una sangría. Lo dicen así abiertamente. No les van a entregar el poder. Eso no va a ser como Nicaragua, donde no hubo, a pesar de la contra y todo, no hubo unas represalias como te amenazan estos tipos con hacer cuando tomen el poder político. No van a tomar el poder. No van a tomar el poder. Todo el mundo está armado allí. Hay un asesor, no quiero alargarme mucho, pero un asesor de las Naciones Unidas, Zayas, ahí hay 9 millones de chavistas. Mucha gente está armada. Saben que van a dar su vida. Van a preferir morir a tiro limpio. Es un escenario que ni siquiera los marinos norteamericanos podrían controlar. Por eso no quieren invadir el país. Eso no es Panamá, ni es Granada, ni es República Dominicana. Los propios norteamericanos están en un callejón sin salida. A lo mejor me equivoco y mañana cae Maduro, porque eso es imprevisible, ¿no? Y dirán, coño, Gido, qué tontería nos han dicho. ¿Alguna pregunta o lo dejamos aquí? Vale, pues es que José Antonio. El casco a ti, así es.